Buen día, yo soy la doctora Ana Rondi y voy a dar el teórico número 1, refracción ocular. Se entiende por refracción al proceso que hace posible la formación de imágenes en el ojo. Esto se basa en un fenómeno físico que establece que cuando un rayo de luz pasa a través de un medio a otro de distinta densidad, ese rayo de luz cambia de dirección, porque cambia la velocidad también. Es decir, cuando un rayo de luz atraviesa medios de distinto índice de refracción, como por ejemplo del aire a un lente o del aire al ojo, esos rayos se desvían en forma diferente según el índice de refracción de los mismos. Y además también va a depender de la forma de los lentes. En este gráfico tenemos un prisma donde le llega un rayo oblicuamente y está demostrado que ese rayo que llega atraviesa el prisma y luego se desvía hacia su base. Siguiendo esas propiedades de desviación, tenemos otros ejemplos. Hay lentes que son biconvexos, que se llaman lentes convergentes o lentes positivos, y acá lo que ocurre es que cuando atraviesa un rayo este tipo de lentes, los rayos convergen en un punto determinado. Distinto pasa con los lentes divergentes. Los lentes divergentes que son lentes bicóncavos. Cuando los rayos lo atraviesan, hace una divergencia, no se juntan en un punto como los positivos. Estos se llaman lentes negativos. Y estos principios se van a utilizar en la prescripción de los cristales para los distintos tipos de alteraciones en la refracción ocular. El ojo humano es un sistema óptico que permite que todas las imágenes que recibimos del mundo exterior la enfoquemos en la parte posterior del ojo, en la retina o fóvea, y de allí, por mecanismos nerviosos, se transmitirá al cerebro donde se van a hacer visuales las imágenes. Entonces, en este fenómeno físico por el cual los rayos provenientes de los objetos cambian de trayectoria en su paso por las diferentes estructuras del ojo, es que al ir pasando, lo hacen de manera tal que en un mecanismo de refracción normal, esos rayos se van a enfocar específicamente en la retina. Y ahí entonces se van a desencadenar los impulsos nerviosos para llevar esa información al lóbulo occipital y convertirlos en imágenes. La luz que se refracta cuando pasa de una densidad diferente a otra, cambia de dirección porque cambia de velocidad. Por ejemplo, cuando pasa del aire al agua. El nivel de visión que nosotros obtenemos con este examen de la refracción se denomina agudeza visual. Vamos a detenernos a hablar de algunos términos que usamos en la refracción. Emetropía es el ojo que no tiene defectos refractivos. En realidad es un ojo que ve bien, desde el punto de vista refractivo. No necesita ninguna corrección óptica. Ametropía es la condición que tienen los ojos cuando presentan algún defecto refractivo. Llámese miopía, astigmatismo. Anisometropía es el término que se utiliza cuando hablamos de que un ojo tiene distinto poder refractivo que el otro. Por ejemplo, un ojo puede ser emétrope y el otro puede ser miope. Cuando son de diferentes dioptrías, ahí estamos hablando que existe anisometropía. O cuando un ojo es desmesuradamente mucho más miope que el otro. Y hablamos de ambliopía cuando existe una disminución de agudeza visual que no le encontramos una causa orgánica. Estos casos son los que se le atribuyen a las hipermetropías altas y no corregidas a tiempo en el momento del desarrollo visual de los chicos. También la pueden provocar los estrabismos o también la puede provocar
una catarata congénita que no ha sido solucionada a tiempo. Es decir, yo puedo tener un paciente con una cataratita, un paciente infantil, y si eso no se opera en su debido tiempo, va a causar una ambliopía, un no desarrollo de la visión en el momento propicio. Va a estar, por más que lo opere, va a estar bien anatómicamente operado, pero no funcionalmente, no va a funcionar. Con el estrabismo pasa lo mismo. Si un chico tiene un ojo estrábico y no se corrige en su edad plástica de crecimiento en la infancia, ese ojo tampoco va a ver. Entonces no es que va a existir un problema orgánico, sino que es un problema refractivo que no desarrolla visión. A eso llamamos ambliopía. En la refracción intervienen tres componentes. Por un lado la córnea, el cristalino y el largo axil. La córnea es el primer impacto donde los rayos llegan a la córnea y es la que genera el mayor poder refractivo de transición entre el aire y la córnea. Luego tenemos el cristalino, que también participa en la refracción, en el poder refractivo, y este cristalino también interviene en la acomodación para la visión de los objetos cercanos. Y por último, en la refracción también interviene el largo axil. ¿Qué es el largo axil? Es la distancia antero-posterior del ojo, desde el ápice de la córnea hasta el polo posterior de la retina. Y este largo axil va a actuar cambiando las distintas distancias focales. Cualquier defecto que exista en este sistema refractivo se lo conoce con el nombre de errores de refracción. Según la Organización Mundial de la Salud, estos trastornos los dividimos en tres clases: miopía, hipermetropía y astigmatismo. Tenemos que decir que cualquiera de estos defectos causa visión borrosa y si no son corregidos a tiempo pueden llegar a causar una discapacidad visual permanente. La miopía es la dificultad para ver los objetos lejanos. La hipermetropía, tenemos dificultad en la visión cercana, y el astigmatismo es una visión distorsionada de los objetos, ya sea de lejos o de cerca. Hay un cuarto trastorno denominado presbicia, que no se lo considera error de refracción, sino que en realidad es una dificultad para enfocar los objetos de cerca después de los 40 años a los 30-40 centímetros de distancia. Ahora vamos a ver cada uno de estos ítems que hemos mencionado. Estos errores de refracción no pueden prevenirse porque en realidad se heredan, cada paciente heredará lo que traiga su carga genética. Pero lo que sí se puede actuar es en prevenir las complicaciones, diagnosticándolos a tiempo y haciendo consultas periódicas con oftalmología para determinar si presenta alguno de estos tipos de errores refractivos para solucionarlos y tratarlos a tiempo. De todos modos, hace unos años la Organización Mundial de la Salud calculó que hay más de 153 millones de personas que a causa de problemas refractivos no corregidos están con discapacidades visuales. De manera que esto nos tiene que hacer reflexionar para hacer las consultas a tiempo. Vamos a empezar a hablar un poquito de la emetropía, que como dijimos es el ojo que refractivamente no tiene problemas, no tiene ningún error refractivo. En este caso, los rayos que le llegan al ojo desde el exterior atraviesan la córnea, el cristalino, el cuerpo vítreo y son visibles aquí en el polo posterior del ojo, exactamente en el lugar de la retina que se llama fóvea. De allí son recepcionados y se van a la corteza occipital. Este mecanismo donde los rayos llegan del exterior, atraviesan el ojo y enfocan sobre la pared posterior del ojo, sobre la retina, logra hacerlo un ojo emétrope. No tiene ningún problema refractivo y este ojo seguramente ve bien desde el punto de vista refractivo.
tenemos que aclarar que el largo axil normal de un ojo es de 23 milímetros y medio. ¿Qué es el largo axil? Es la distancia que existe entre la córnea, el ápice de la córnea, y el polo posterior del ojo. Eso, siendo un ojo normal, mide 23 milímetros y medio. ¿Qué pasa con la miopía? En la miopía es un ojo, ocurre que un ojo es excesivamente más largo y las imágenes que le llegan, los rayos de luz que le llegan del exterior, atraviesan el ojo y hacen convergencia en un punto anterior al polo posterior del ojo. Es decir, es un ojo más largo que lo normal y no puede entonces ver con claridad porque la imagen está enfocándose antes. También puede deberse a que la córnea tenga una deformación angular anterior y eso hace también que alargue el diámetro anteroposterior, pero en realidad la mayoría de los casos es por un largo axil demasiado importante en el ojo lo que produce la miopía. En estos casos, el paciente ve mal de lejos. En este proceso, entonces dijimos que todos los rayos que proceden del infinito tienen que enfocar en la retina para que el paciente vea adecuadamente, que es el lugar normal. Como estos pacientes se enfocan antes, el paciente se le dificulta la visión. Fíjense ustedes de qué manera ven los pacientes con defectos miópicos. Este sería una visión normal. Esta es la presentación de un cartel de Snellen, donde se presentan en forma decreciente, pueden ser letras, números o algunos ganchitos para la gente que que no están escolarizados, y tiene que ver normalmente todo el cartel. ¿Qué pasa cuando ya tienen un punto, una dioptría de deficiencia, de miopía? Fíjense ustedes que ven las letras mayores, ya les empiezan a ver borrosa. Esta es la situación para 2 dioptrías y fíjense ustedes qué pasa con 3 dioptrías, que no es demasiado. Fíjense qué discapacidad visual estamos teniendo en estos pacientes. ¿Cómo se trata una miopía? Lo primero que damos son anteojos aéreos. La prescripción de anteojos es para que lo usen en forma permanente. Son lentes esféricos negativos. Con esto se soluciona gran parte de los problemas. También tenemos la posibilidad de ofrecerle al paciente lentes de contacto. ¿Cuándo lo hacemos? Bueno, pueden ser indicaciones absolutas o relativas. Son relativas los pacientes que desde el punto de vista estético no lo quieren usar anteojos, entonces se puede prescribir lentes de contacto. Y hay otras que son más específicas, que es en los casos que el paciente tenga más de 5 dioptrías, donde los anteojos son más gruesos, especialmente en su periferia, y entonces distorsionan mucho y distorsionan también el campo visual. Para mejorar esa situación, ahí son indicaciones de lentes de contacto. También es una indicación absoluta de lentes de contacto el caso de las anisometropías. Hay pacientes que tienen un ojo hemétrope y el ojo con una miopía de 6 dioptrías. No hay forma de que ese paciente tolere un anteojo, porque más de 2 dioptrías, 3 como mucho, de diferencia entre un ojo y otro, no se tolera bien. Entonces, para poder brindarle toda la graduación y la mejor agudeza visual en el ojo miope, se recomienda la utilización de un lente de contacto en el mismo. Y la cirugía refractiva, que se va a indicar cuando el oftalmólogo lo crea conveniente, pero siempre respetando la edad de mayores de 25 años, cuando se considera que el crecimiento ha finalizado y no va a haber cambios en la refracción. Vamos a dedicarle un poquito a las complicaciones que trae la miopía, que es, si bien son patologías de resorte de oftalmología, es y propicio que todos los médicos sepamos de qué estamos hablando para derivar al paciente
en forma correcta desde cualquier especialidad a la cual nos dediquemos. Esas complicaciones son la coroidosis miópica, el estafiloma posterior, las degeneraciones retinales y el desprendimiento de retina. La coroidosis miópica, en realidad coroidosis es un término equivocado porque tendería a pensarse que es un proceso inflamatorio y no lo es una patología degenerativa. Esta patología miópica la vemos en pacientes de elevada miopía, más de 6, 8 dioptrías negativas, son ojos demasiado largos y ese alargamiento del polo posterior del ojo produce estas extensas zonas que se ven acá en la diapositiva, extensas zonas blanquecinas, que son zonas de atrofia, es decir, se producen en la coroides zonas de isquemia con atrofia coroidea y atrofia del neuroepitelio, porque la coroides nutre al neuroepitelio. La coroides es una zona muy vascularizada que sirve justamente para nutrir al neuroepitelio, que saben ustedes, el neuroepitelio es la zona vital de la retina donde están los conos y bastones. Entonces, al producirse una zona de isquemia, no recibe toda la nutrición que debe hacer y se producen esas zonas de atrofia, que por supuesto complican la visión del paciente. Estos pacientes ven con esta complicación, fíjense ustedes que está justamente en la zona del polo posterior donde está la mácula, ven muy poco. La otra complicación miópica importante que quiero establecer es el estafiloma posterior. El estafiloma posterior, hablamos acá, lo vemos, es esta deformidad posterior que tiene el globo ocular, digamos, tendría que terminar en una forma casi esférica el globo ocular, y fíjense ustedes qué pasa. Esta deformación bombé que tiene esta acá abajo produce el largo axil muy aumentado. Fíjense qué aumento que tiene, perdón. Este aumento que tiene el largo axil y produce muchísima más miopía y muchísima dificultad visual, porque en esa elongación que hace hacia atrás se lleva a la retina, se lleva a la mácula, la coroides, la esclera y al nervio óptico. Son pacientes con muy escasa visión, de manera que es causa de discapacidad visual severa en estos pacientes. Ahora sí, vamos a hablar de las degeneraciones retinales. En general, las degeneraciones retinales pueden estar presentes en cualquier paciente, pero están muy asociadas a los pacientes miópicos. Por lo tanto, a todos los pacientes miópicos, periódicamente hay que hacerle exámenes de fondo de ojo y específicamente exámenes de retina periférica, con lo que llamamos oftalmoscopía binocular indirecta, OBI, para detectar y tratar en caso necesario estas lesiones. Decía entonces que son lesiones muy específicas de la retina que pueden predisponer al desprendimiento de retina. Hay degeneraciones de todo tipo, hay degeneraciones pigmentarias, nueva de caracol, pero las que más nos importan a nosotros desde el punto de vista miópico son dos: la degeneración látice y los agujeros retinianos, porque estas son las dos degeneraciones que pueden terminar en un desprendimiento de retina. ¿Por qué? Porque tienen roturas, los agujeros son roturas, y la degeneración látice en algún momento puede ocurrir que las tenga, esos agujeritos retinianos, por ahí se mete el vítreo y separa la retina, y estamos en un grave problema con un desprendimiento de retina miópica, que es lo que sigue. El desprendimiento de retina es la separación de la retina de las estructuras subyacentes. Y de todos los desprendimientos retinianos, el 40% se asocian a miopes. De acá la importancia de los miopes de hacerles revisiones periódicas. Fíjense ustedes acá, tenemos un ojo que tiene una superficie esférica y su contenido perfecto. ¿Qué pasa acá? Fíjense ustedes, se desprendió la retina, aquí observamos la solución de continuidad, por donde seguramente se va a meter el vitrio, acá hay líquido, y se va a meter el vitrio y la va a seguir desprendiendo. Y este es un grave problema para la visión, que es quirúrgico siempre.
Fíjense ustedes, esta es la imagen oftalmoscópica, lo que nosotros vemos en el fondo de ojo, este telón blanco, esta bolsa blanca, casi atrófica porque es blanquecina, que produce el desprendimiento cuando cae. Y es lo que el paciente nos refiere, que ven como un telón, como una tela que les cae por delante. Una situación en la cual no queremos llegar. Por eso insistimos en lo siguiente. No se puede prevenir la aparición, bueno, ni de la miopía, pero sí de las complicaciones. Sí de las complicaciones, repito. Por lo tanto, hay que acudir al oftalmólogo para hacer exámenes de fondo de ojo periódicos, especialmente si hay factores predisponentes, si hay historia de miopía, historia de desprendimientos, historia de ceguera, que no saben por qué. Bueno, el oculista sabrá la frecuencia de estos controles posteriores, lo determinará según si las lesiones son severas o no requieren tanta importancia. Los controles serán anuales, semestrales o bianuales, eso lo determinará, pero sí aconsejar al paciente que concurra al consultorio oftalmológico. Otra cosa que quiero decirle que la presencia de estas degeneraciones retinianas generalmente va asociada de dos síntomas a los cuales tienen que prestarle mucha atención. Uno de los síntomas que el paciente puede tener es la presencia de moscas volantes, que se llaman en realidad miodesopsias o miopsias. El paciente siempre nos refiere que ve como una mosquita, que la quiere sacar, que la tiene acá delante de su campo visual y que en realidad están flotando en su fondo de ojo. Ese es uno de los síntomas. Y el otro, al cual le tenemos que dar mucha importancia cuando el paciente es miope, a todos, pero cuando el paciente es miope más, es la presencia de flashes adentro del ojo, que el paciente nos refiere que ve como lucecitas, como flashes, que de pronto empezó a verlas. Eso se llaman fotopsias. Esas fotopsias nos pueden estar hablando de la presencia de roturas retinales. Por lo tanto, a veces es nervioso todos estos síntomas, pero como las consecuencias, si realmente son degeneraciones retinales, son muy severas, hay que derivarlo y hacer un fondo de ojo de retina periférica para observar y tratar, si es necesario, estas patologías. Por lo tanto, es lo que les decía, la importancia que tiene, aunque no sean oftalmólogos, de derivar al paciente, a sus parientes o lo que sea, cuando un paciente nos refiere la presencia de estos síntomas. Sigamos. Me detuve en miopía porque es un tema muy importante y que tiene implicancias severas para la agudeza visual. Segundo error refractivo es la hipermetropía. En este caso, ¿se acuerdan de este esquema? Llegan los rayos del mundo exterior, atraviesan el ojo y miren lo que pasa. Se proyecta detrás del ojo, es decir, nosotros tenemos la retina más adelante. Esto es lo que se denomina el ojo corto. En realidad son ojos con diámetro anteroposterior menores a 23,5 milímetros. Son ojos más cortitos, más chiquitos, que forman la imagen por detrás y el paciente ve borroso y no puede enfocar. Lo que más le cuesta es enfocar de cerca. Esto también puede ocurrir que no sea porque es demasiado corto, sino que la córnea esté más aplanada. Pero no es lo más de los casos. Lo más de los casos es que sea un ojo corto. En estos casos el paciente, repito, consulta por mala visión de cerca o que se cansa o tiene mucho cansancio visual cuando realiza tareas de cerca, especialmente cuando el chico se escolariza. Pero a veces los chicos, justamente eso es lo que quería decirles, que en los chicos, si bien existe el problema, cuando se escolarizan, empiezan con dolores de cabeza y pueden llegar a tener también estrabismo, porque el cansancio de fijación o el esfuerzo que hace el ojo para compensar esa hipermetropía produce una esotropía, el ojo se desvía hacia adentro. Pero a veces pasa desapercibido, los chicos no refieren, no manifiestan esta sensación, y porque el cristalino enfoca, ayuda y participa en compensar este problema. Pero de todas formas, todos los chicos tienen que ser revisados periódicamente con fondo de ojo y una buena esquiascopía
para poder detectar estos problemas. Entonces, los síntomas, como les dije, es ver mal de cerca, cefaleas, eso lo repito, los chicos no dejen de darle importancia a las cefaleas, especialmente cuando vuelven del colegio, porque muchas veces estos chicos tienen hipermetropía y ese esfuerzo les produce dolor de cabeza. La astenopía es otro síntoma habitual en estos pacientes hipermétropes y significa cansancio visual. Son estos pacientes que cuando están o con la computadora, con cualquiera de los medios audiovisuales que hoy tenemos, la tecnología de hoy nos implica tener mucha fijación y durante muchas horas en el colegio, en casa, con las tareas que usan demasiado la tecnología, porque así es la vida hoy en día, produce astenopía, ese cansancio, ese dolor en la cabeza, dolor detrás de los ojos, ese decaimiento, a eso denominamos astenopía. Por eso, cuando el paciente lo refiere, hay que estudiarlo. Y el estrabismo que ya le dije que ocurre en los niños cuando es un estrabismo intermitente, un estrabismo, una esotropía, el ojo se desvía hacia la nariz y se soluciona con anteojos. ¿Qué complicaciones tiene la hipermetropía? Bueno, por un lado la ambliopía, que es lo que les dije hoy más temprano. La ambliopía es el no desarrollo de la visión, que ocurre en niños cuando no es detectado a tiempo y por lo tanto no es tratada la hipermetropía, generalmente es de un ojo, y desarrollan muy poca visión. Se los llama a veces ojos perezosos, porque no desarrollan la visión porque no fueron tratados. Generalmente cuando es un ojo solo es difícil que el niño nos diga no veo bien de este ojo, me canso más de este ojo. Por eso están los controles periódicos, para detectar esto y que el ojo no vaya a la ambliopía, porque luego no tiene solución. Si lo queremos corregir, por más que un ojo le correspondan 3 dioptrías, si lo queremos corregir en la edad adulta, ya no corrige, no desarrolla. Y la otra complicación es el glaucoma, que esto se ve más en pacientes adultos. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el hipermétrope es un ojo más corto, menor a 23 milímetros de largo. Estos ojos, al ser más cortos, tienen las estructuras más comprimidas, por decirlo de alguna manera, y el seno camerular, es decir, donde se drena el humor acuoso, en el ángulo irido-corneal, está el trabeculado y se drena el humor acuoso. En estos pacientes es muy estrecho y puede ocurrir que ocurra un cierre angular, es decir, se cierra ese ángulo que está muy estrecho y produce un glaucoma agudo. Por lo tanto, en todos los pacientes hipermétropes adultos, tomar la presión y tenerlos en alerta. Si tienen algún síntoma de glaucoma, consultar inmediatamente. ¿Qué tratamiento tenemos para la hipermetropía? Como siempre, lo primero que recetamos son anteojos, en este caso son esféricos positivos, y con eso solucionamos muchos problemas. También tendrán sus indicaciones específicas las lentes de contacto, otra vez en el caso de la anisometropía, cuando hay diferente graduación, son muy útiles en ese caso, y la cirugía refractiva lo decidirá cada oftalmólogo, cada paciente, si es candidato a la cirugía refractiva o no. Hablemos ahora del tercer error refractivo, que es el astigmatismo. En este caso no interviene el largo axil, sino que lo que interviene aquí es la curvatura de la córnea. La córnea debe de ser pareja y tener todos sus radios de curvatura regulares para que ese ojo no tenga problemas. Ocurre muchas veces que esa no es lo normal, sino que la alteración en esa curvatura de la córnea impide el enfoque clarito de los objetos. No es simétrica, no es regular en toda su curvatura y produce lo que denominamos astigmatismo. Esto puede estar acompañado de miopía o de hipermetropía, puede ser un ojo más largo, más corto, pero tener la córnea con un defecto en la regularidad de los ejes
de curvatura. Estos pacientes, la dificultad que tienen es ver distorsionado, tanto de lejos como de cerca. No logran enfocar bien, no ven bien, ven todo distorsionado y les produce mucha astenopía, como dije recién, ese cansancio visual. El tratamiento es con anteojos, en este caso las lentes no son esféricas, son cilíndricas. Y con eso también solucionamos la gran mayoría de los pacientes. Podrán usar lentes de contacto algunos pacientes específicamente indicados y podrán tener cirugía refractiva según los casos. Hay un cuarto trastorno del que quiero hablarles que no está interpretado como error refractivo, sino que es un producto del agotamiento de la acomodación. Saben ustedes que el ojo humano trabaja como una cámara fotográfica. Para ver de lejos tiene como una dilatación y se contrae el aparato visual, específicamente el músculo ciliar y el cristalino son los que intervienen en la acomodación, se contraen para la visión cercana y se dilatan para la visión lejana. Este mecanismo funciona hasta los 40-45 años. A partir de entonces, se produce un agotamiento en este músculo ciliar que no puede producir el efecto para la acomodación y quedan desenfocados los objetos próximos. A los 30-40 centímetros de distancia no se puede ver más. Esto ocurre, ya les digo, después de los 40 años y se produce no solo el endurecimiento, envejecimiento del cristalino, sino la pérdida de elasticidad del músculo ciliar. Entonces, no pueden fijar la vista de cerca. Esto se corrige con lentes esféricas positivas y se utiliza el anteojo únicamente cuando el paciente va a realizar tareas cercanas. Todo lo que tenga que hacer a 30-40 centímetros de distancia deberá ponerse sus anteojos, que se adicionarán a los que él usa. De lejos o de cerca se adicionará el anteojo para la presbicia. Señores, por su atención, muchísimas gracias.